Bueno, hemos invitado a dos excongresistas, Gino Costa y Alejandra Aramayo, que estuvieron en campos políticos diferentes y no opuestos cuando ejercieron funciones parlamentarias. Los invitamos hace un mes y medio y fue útil que hubiesen diferencias entre ustedes, mientras que un mes y medio después podemos decir que se vuelven a reunir, quizás se hayan acercado más, no lo sé. Pero ¿las cosas están mejor o están peor que cuando vinieron ustedes hace un mes y medio? Señora Aramayo. Gracias por la invitación. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Gino? Alejandra. Y un gusto saludar a la audiencia. Yo tengo que agradecerte doblemente porque un político es vigente en la medida que tiene la oportunidad de desarrollar algunas ideas. Yo tengo una lectura política y uno de los temas, si tú me permites, de salud y de pobreza, que van de manera transversal, que me llama la atención y que quisiera exponer en tu programa. Yo creo que las cosas van mal cuando tú tienes a un ministro, el cuarto en la cartera de salud, el 75 en la gestión del presidente Castillo, que no termina de resolver los problemas centrales. El país es uno de los que más pérdidas humanas ha tenido después de una gestión de pandemia. Y no podemos transitar por ese tema como si no nos tocara de manera personal. No puedo dejar de decir una vez más de que soy provinciana. Puneña. Arequipuneña. Arequipuneña. Es una complejidad en Aramayo de apellido Puneño, pero claro. usted Pero ¿qué pasa en las provincias del país? Hoy todo el mundo habla de la salud mental. Sí. Ayer Sandro Stapleton publicaba una columna muy interesante, El Comercio también ha hecho lo propio. Todos hablamos hoy de salud mental. La salud mental está centralizada en el país. De 1.180 psiquiatras que hay, el 70% está en Lima. Esa es la salud en el Perú. Y podríamos ver el tema de cáncer, cómo van los tratamientos en neoplasias, y podríamos ver las enfermedades raras y huérfanas. Entonces, lo que quiero decir es que los grandes problemas del país siguen siendo vigentes, siguen teniendo una política centralizada, no se ha resuelto, no hay presupuestos. 1.6 es el presupuesto para la salud en el país. 1.6% del presupuesto de salud está dirigido al tema de salud mental. Entonces, con temas como estos, y tú me preguntas hoy, ¿cómo van las cosas? Yo creo que así van mal. De acuerdo. Me llama la atención que no haya hablado para nada de la palabra gobierno. Bueno, pero hay falta de gobierno en materia de salud. Y se lo vamos a dejar a Gino Costa. ¿Algo hay bueno entre tanto desde que vinieron la última vez o no? Bueno, tú preguntabas si la situación ha mejorado o no. Yo creo que no ha mejorado. Yo creo que se ha deteriorado porque los problemas siguen creciendo y estamos frente a un gobierno que no tiene capacidad, ya no de resolverlo, sino de gestionar mínimamente las cosas, ¿no? No tiene capacidad. Hay en la práctica una suerte de desmantelamiento del Estado. Y yo creo que la fiscal de la Nación, y ese es un hecho nuevo en el escenario, lo que ha puesto, digamos, sobre la mesa para la discusión nacional y la discusión en el Congreso es la gravedad de las investigaciones contra el presidente y la necesidad de que el Congreso tome una decisión. ¿Qué decisión puede tomar el Congreso en el marco de la Constitución? Y lo lamentable, digamos, Fernando, es que frente a la gravedad de los hechos no tengamos como Congreso, como país, las condiciones para resolver esta situación, salir de esta crisis. Porque, digamos, yo creo que nunca me ha gustado a mí la figura de la vacancia presidencial, pero creo que en este momento es, digamos, el único mecanismo que tenemos. Todas las otras usted no le ve viabilidad jurídica o práctica. La suspensión me parece que no se aplica en una circunstancia como esta. Solo se suspende a quien es acusado, ¿no? Y tiene fuero, digamos. Pero el 117 no permite que el presidente se le acuse. Me parece que interpretar el 117 de cara a la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción no lleva a desconocer el 117. Habría que modificarlo. De hecho, hay propuestas en el Congreso para modificarlo y no han querido, digamos, las fuerzas mayoritarias en el Congreso aprobar una modificación de ese tipo. Sí. Han, digamos, remitido el problema más bien ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Pidiéndole que interprete el 117. Sí, lo acaban de remitir ampliando, digamos, una competencial, ¿no? Sí. Y entiendo que eso es problemático porque ese pedido de ampliación no se hizo siguiendo los procedimientos usuales, que es consultar al Pleno del Congreso.
La acción competencial se hizo luego de una discusión y una votación en el Congreso. La ampliación no. ¿Qué pasó en el Congreso? Malestares. ¿Qué pasó en el Congreso? Usted que ha estado cerca de algunas de las bancadas, de la más grande de ellas ahora, ¿no? Que es la de Fuerza Popular, también era la más grande del año 16. ¿Por qué es que no se ha debatido sobre esto? ¿Por qué se ha hecho esta consulta de manera tan... grande? Sí. Hay un problema grande que subsume el análisis constitucional que hace Gino. Hay una debilidad, además de las instituciones, sino constitucional en el país. Vamos interpretando cada artículo de la Constitución. Yo recuerdo que presenté una reforma precisamente del artículo 117. Entonces, ¿Qué año presentó usted? Me parece que es el año 2019, donde yo decía que el presidente de la República que había ejercido el cargo no podía postular. Era como un candado para que el señor Vizcarra no pretenda perpetuarse. ¿Pero en la qué tiene que ver eso cargo. con el 117? Que define los casos en que puede ser acusado. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, fíjese usted, hay que hacer una reforma porque hablamos de que hay una debilidad institucional y la ponemos en vigor cada vez que hay circunstancias como estas. El Tribunal Constitucional, que es el supremo intérprete de la Constitución, debe estar agobiado con toda la crisis que se le va pateando y que además tiene que atender ya no en prelación, sino dada la importancia de sus análisis. A todo esto yo qué quiero decir, que la clase política no está interpretando bien la realidad. ¿En qué sentido? ¿En qué se equivoca? Porque hay desafección. Hoy a la gente no le interesa, no le preocupa lo que pasa. La gente dice, ¿pero por qué no salen a las calles? O es que sí le preocupa, pero no se ve que la salida a la calle pueda permitir que se encarnen sus valores nuevos líderes. Yo creo que autocríticamente es un problema de la clase política. ¿Qué pasa con un cantante? Cuando entona una canción y hace que tú te conmuevas. ¿Qué pasa cuando un político le habla al ciudadano y le dice, mira, hay corrupción, hay pitufeo, el ministro de Salud, ha pasado esto con la ministra Ercilla, va a ser posiblemente la presidenta de la Nación y está desaparecida? Hay crisis alimentaria y no dice nada, Dina está no sé en dónde. Cuando nosotros transmitimos esto, que es parte de la realidad, y no conmovemos al televidente, al elector, al ciudadano, hay un problema de comunicación que genera desafección. Por eso a la gente no le importa, no le interesa, no va a las marchas. Hay un problema de comunicación, de legitimidad, de institucionalidad, evidentemente. Y eso nos va a pasar factura en algún momento. ¿Comparte ese análisis sobre la desconexión entre la clase política y la sociedad y la desmotivación de la sociedad pese a la constatación de todas estas taras y corrupciones? Yo creo que lo que explica la situación en la que estamos, Fernando, si digamos regresamos a por qué, siendo tan grave la situación, no hay, por ejemplo, 87 votos para la vacancia, que sería el camino expedito en este momento. Y yo creo que tiene que ver con la polarización y con lo que nos ha ocurrido desde que se desata la polarización de manera más aguda en la segunda vuelta del 2021. Ya venía la polarización desde el 2016. Desde la época en que ustedes estaban... Sí, pero digamos, yo creo que se agudiza, estamos ante una nueva fase de la polarización. Y para explicar lo que está ocurriendo hoy día, yo creo que hay que remitirse a eso. Es decir, la izquierda dice, yo no puedo darle la razón, digamos, a la derecha, que desde el primer momento desconocido al presidente, una buena parte de ella no ha querido aceptar los resultados electorales y hoy día reconocer que el presidente está involucrado en graves hechos de corrupción y que lo mejor para el país sería que dé un paso al costado y si no da un paso al costado sacarlo para, digamos, adoptar otras medidas. Tampoco hay claridad sobre qué vendría después, ¿no? Pero por lo menos el primer paso es, oye, el presidente hoy día es un obstáculo para encontrar una salida adecuada. Pero ni siquiera nos podemos poner de acuerdo con eso por el grado de polarización. El bloque de izquierda está muy cerrado y no quiere... El bloque de izquierda, habla usted de las cuatro bancadas. En el Parlamento. Perú Libre, ¿no? Y sus tres Perú disidencias. Libre y Juntos por el Perú muy cerrados, ¿no? No quieren escuchar argumentos, no quieren sopesar la evidencia y llegar a las conclusiones lógicas de que pero en estas algunos circunstancias... de Perú Libre y el propio Vladimir Cerrón de vez en cuando dice que si hubieran pruebas ellos votarían por la vacancia. Pero digamos, más pruebas para una investigación que se está iniciando y más colaboradores eficaces y más testigos, difícil a estas alturas, ¿no? ¿Qué más se quiere? ¿Qué más se quiere?
Y podríamos decir las cosas como son, como es el nombre del programa, ¿no? Sí. Hay responsables. No podemos olvidar a los 200.000 personas que fallecieron en la época de pandemia, responsabilidad de las pruebas rápidas, Zamora y Vizcarra. Y no podemos olvidar que hay responsables hoy. Salud es un ministerio que ha sido entregado, en teoría, al señor Cerrón, que es el dueño del partido que nos trajo a Castillo. Y ellos se han lotizado el gobierno. Eso se llama el patrimonialismo. Es una figura que te dice, dispón del Estado como si fuera tu patrimonio. Entonces Cerrón piensa que es el dueño del Ministerio de Salud. Y nos pone al ministro de la agüita racimada, y nos pone al del pitufeo, y nos pone tal y a cual. Toda la gestión equivocada en materia de salud, y discúlpame que una vez más vuelva al tema de salud, me toca de manera personal. Se lo permitimos, nadie le dice nada. Y nos contenta un tuit que pone el señor y dice, oye, me parece, por favor, cuando lo vean al señor Cerrón, amigos del centro del país, dígale, es tu culpa que salud esté tan mal. Y no podemos permitir, porque sin salud la ya gente se lo han no dicho es electoralmente con los resultados no es productiva. de las elecciones municipales y tenemos que ir identificando responsables de las cosas negativas y de la agenda por hacer, porque Gino ha tocado un tema importante. ¿Qué pasa después de la crisis política? Hoy Fernando Tuesta también publicaba una columna muy interesante en el diario El Comercio y decía, ¿qué pasa si salen los que salen sin una reforma política? Hablaba un poco y hacía un recuento de todos los temas pendientes que se presentaron en el año 2019 y todo lo que se dejó pasar. Por ejemplo, estas elecciones primarias que fortalecían los partidos políticos, qué pasa con los movimientos regionales, quienes vienen en un proceso eleccionario siguiente. No podemos tomar decisiones sin mirar a mediano plazo lo que tiene por venir. Entonces, y en este contexto, es parte ¿qué papel puede jugar la misión de alto nivel de la OEA que nos visitará inminentemente? Gino Costa. Si me permites, para terminar, tú hablabas de la polarización y si esa polarización es solo una polarización entre las élites. Si tú ves las encuestas, hay un núcleo duro con Castillo. Sí, que 25%. Apoya, sí. pequeño, 25%, y hay un núcleo como de 30 o 35% que o no cree que ha incurrido en hechos de corrupción o no está de acuerdo con la denuncia de la fiscal de la Nación. O sea que, digamos, esa cerrazón de la izquierda en el Congreso de alguna manera tiene su correlato en el país, lamentablemente. O sea, sí es una polarización que no solo alcanza a las élites. Ahora, me pregunta sobre el OEA, ¿no? Sí. Si digamos, la presencia del OEA puede ayudar a iniciar un diálogo para encontrar una salida a la situación en la que nos encontramos. Sería ideal, ¿no? Pero lo veo, la verdad, que muy difícil. Pero tendremos ¿Es más difícil que el año 2000? Porque también el año 2000 se dijo que no iban a poder hacer nada, que además eran prófugos moristas y resultaron jugando un rol importante. Sí. Digamos, yo no descarto la posibilidad que pueda ser de utilidad la presencia de la OEA acá, no lo descarto. Vienen primero a conversar, a recoger opinión, vamos a ver qué informan allá y qué decisión se toma en el Consejo Permanente. En el 2000 se decidió hacer una mesa de diálogo. Sí. Sí. No había diálogo alguno. Yo veo difícil que con la situación que tenemos, un presidente investigado y acusado, digamos, a punto de ser acusado, la fiscal pidiendo que le permitan acusarlo porque las evidencias dan para eso, que con un presidente con esas características se pueda abrir un diálogo. Diálogo entre la fuerza política sí para encontrar una salida, pero yo creo que tendría que ser... Pero por lo pronto parece que está haciendo concesiones, como sacar al ministro de Salud tan rápidamente. Sí, es un pequeño gesto rápido, ¿eh? Digamos, eso no hubiera ocurrido si no hubiera estado la OEA a punto de llegar. Pero lo que digo es que me parece difícil un diálogo con un gobierno encabezado con el presidente con esas acusaciones tan graves contra él. Yo creo que la salida pasa porque el presidente deje de ser presidente de la República y veamos cómo llegamos a unas elecciones generales. Porque tampoco creo que la salida sea que, digamos, salga el presidente y terminemos con el presidente del Congreso, el presidente, digamos, hasta el año 2026.
No tiene que convocar, si es que acceder al presidente. O sea, no, si tiene es que convocar. vacado, tiene que convocar. Sí. Pero si se le suspende, como se le pretende suspender, yo creo, me da la impresión que este es un tema controvertido, pero me parece que no cabe la suspensión. Pero si se le suspendiera, la idea es que el presidente del Congreso, porque la vicepresidenta sería también Dina retirada. Boluarte, también, digamos, la quieren sacar del camino. Entonces, imagínate, el presidente del Congreso, Williams, asume la presidencia y se queda, en la medida en que el presidente está suspendido, se queda en la presidencia hasta 2026. Es una situación inaudita, es decir, los que perdieron las elecciones hace un año y poco, se hacen del Congreso, donde tienen mayoría, y se quedan con el Ejecutivo. Eso es insostenible políticamente, me parece, ¿no? Señora Aramayo, su opinión sobre lo que podemos esperar en el mejor de los escenarios de la misión de la OEA. Bueno, me echó recordar, Gino, por qué no coincidimos, ¿no? Es especulativo. Nadie piensa que el presidente Williams del Congreso se vaya a quedar y se vaya a instalar hasta el año 26. Pero Eso sería no inevitable que suceda si es que suspendió el Convoca. presidente Si de la la República. salida es la Más allá de lo que él quiera. Convoca Si a Dina proceso Boluarte de- sale y se le suspende, eso es lo que va a suceder. Ahora, la señora Boluarte tiene una acusación constitucional por haber infringido la norma, ¿no? O sea, no es un Sí, tema casual, porque dice, sí. se le quiere sacar, Sí. estás pintando a una Pero es víctima. proporcional la Creo que sanción. hay que contar la historia completa. Sí, no, Yo de creo acuerdo, que- pero ¿es proporcional retirar de su cargo a una vicepresidenta elegida por haber intercedido a favor creo que del ella tiene que crupuneño, allanarse al perdón, proceso. crupa purimeño? Yo creo que hay que analizarlo con detalle, ¿no? Pero la norma está y hay que respetarla la norma. A mí me parece un poco forzado, me parece un poco sobredimensionado, hay que ponderar la norma, ¿no? Si yo tendría que votar ahí, me tomaría un tiempo para analizarla a plenitud, pero sí creo, y quiero referirme a algo más allá, usted dice, va a venir la OEA, es cierto, y creo que ahí la oposición tiene que tener un papel importante. ¿Usted sabe por qué creo yo que Castillo tiene 20 y tantos % de aprobación? Porque la oposición ha hecho muy mal trabajo. ¿Qué ha hecho mal? Ha tenido un mal discurso, lo han caricaturizado, no lo han tratado con respeto al presidente Castillo. Es una persona que tiene un origen humilde, una serie de precariedades, como muchos de los peruanos que hay. Y fíjese usted, ganó un proceso electoral controvertido, con un conjunto de irregularidades, pero teníamos un resultado. Y se le caricaturizó desde el día 1. Entonces ahí pierdes. Y cuando él comete errores y de los errores pasan los delitos y tu crítica sigue siendo la misma, pierdes pues credibilidad. Entonces lo que le falta a la oposición es tener inteligencia, ponderación. Tú no puedes ir adjetivando a todo el mundo, no corresponde. Pierdes en los argumentos y lo victimizas. Hoy en el sur, porque acabo de llegar del sur, la gente dice, no lo dejan trabajar. Así. No lo dejan hacer tal cosa. Entonces se entiende ese 23% porque somos un país dividido por temas de salud, de educación. La pobreza es inminente. El Perú va a dejar de crecer después de 18 años, 2.7% respecto a 3.4% que crece la región. O sea, eso va a afectar a la clase mediana pobre. Aquellos que a partir de 3.000 metros sobre el nivel del mar tienen que tener ciertos cultivos y que no tienen abono y que no tienen mil cosas, van a sentir la presión en un muy corto plazo, Fernando. Ya empiezan las lluvias en diciembre, ya empiezan diciembre, enero y febrero. La situación es crítica para el sur, ya empiezan las enfermedades respiratorias agudas y nosotros estamos hablando del Tribunal Constitucional y que viene la Carta Democrática y la OEA, cuando la agenda del Perú profundo es distinta, es compleja y sienten que nadie la toca. Pero para hacer frente a esa agenda, ¿qué se podría hacer frente al tema concreto que tenemos ligado a la denuncia que has hecho contra el presidente de la República? Hay que ponderar las cosas, hay que darle prioridad a las cosas como son. Creo que este desgobierno que tiene el señor Castillo ya no puede dejar de verse para sus aliados políticos. Es una vergüenza que la gente, los congresistas digan, oye, no hay pruebas, esto es indicios, es insostenible. Tenemos que dejar de ser tolerantes con la corrupción. Cuando uno no denuncia un acto de corrupción, es partícipe de él. Hay un sistema de corrupción en el país que tiene que funcionar. ¿Dónde está la Contraloría General de la República? Yo estoy sorprendida con Nelson. Está dormido, está de parranda, no, está pero encima tiene que haber informes. muchos temas. Necesitamos sensibilizar a la población de manera objetiva y concreta. Y los parlamentarios tienen que cumplir su rol. ¿Cómo que es eso? Son indicios, no se ve. Sí. Es una falta Gino de Costa, sensatez, ¿no? usted publicó un libro
pensado y escrito principalmente antes de la llegada al poder de Pedro Castillo. Se incorpora el tema Castillo, pero lo central son los 5 años anteriores, bajo el título de la democracia asediada, ¿no? Sitiada. Este sitio, la democracia, este asedio, la democracia, ¿se ha vuelto más grave? ¿Estamos ante un mayor peligro? Yo creo que sí, porque la polarización ciertamente no ayuda. Y estamos viendo además de qué manera intereses informales y a veces mafiosos, ¿no? Se expresan cada vez de manera más nítida en la política, ¿no? De manera que yo creo que el sitio se mantiene y se hace. Pero con una fiscalía que tiene mayor fuerza y que ha tenido... Sí, hay una fiscalía y un poder judicial, ¿no? Pero mira tú que tienes un presidente hoy con ese grado de cuestionamiento y con esas evidencias del propio presidente estar comprometido en hechos tan graves de dirigir una organización criminal que tiene como propósito esquilmar al Estado. Ahora entendemos por qué los nombramientos del presidente eran tan inadecuados, porque la lógica de él era una lógica delincuencial y no meritocrática, porque no estaba pensando en atender los compromisos que traía con el Perú profundo. Eso es lo más trágico de esta situación. Por eso yo creo que, regresando, Fernando, a lo que preguntabas, si la presidencia de la OEA permite echar a andar un diálogo con la fuerza del Congreso, pero habría que sumarles otras fuerzas representativas, digamos, sindicales, empresariales, ¿no? de la sociedad peruana, ¿no es cierto? Para ayudar a romper ese empate en el que estamos, que no nos permite salir de esto, para ver qué hacemos con el presidente, con esos gravísimos hechos, y qué hacemos ante la denuncia de la fiscal de la Nación. Y segundo, si hay un acuerdo sobre una transición, ¿quién conduce la transición? ¿Y bajo qué condiciones vamos a las elecciones generales que tendrían que ser la salida a una crisis como esta? Y yo no veo otro camino. Si la OEA y el diálogo que se echa a andar puede ayudar a eso, bienvenida sea. Sería estupendo. Muy bien. Ojalá que eso pueda ocurrir, encontrar una salida a la crisis política. Muchas gracias, en eso creo que sí están de acuerdo, me parece, los dos, ¿no? Ha sido un gusto, sí, claro. Muchas gracias, Alejandra Aramayo, ex congresista de Fuerza Popular, y Gino Costa, que fue congresista de PPK, Peruanos por el Cambio con K. Muchas gracias y muy buenas noches a ambos. Vamos a hacer una pausa después de la cual hablaremos sobre economía con una economista especialista de la Red de Estudios para el Desarrollo Redes, Mónica Muñoz Nájar.